Bien, esta es la segunda parte de la clase sobre la expansión al oeste. Disculpen la abrupta interrupción, pero había comenzado a sonar la lavadora al final del primer video. Tal cual como habíamos venido observando, en el norte de México habían estado llegando migrantes desde los Estados Unidos, sobre todo desde los estados del sur. Uno de esos famosos migrantes que llega allí es Sam Houston, que va a ser un personaje fundamental en los acontecimientos que van a acontecer entre México y Texas y los Estados Unidos. Eh, Habíamos mencionado que las leyes de migración de la República de México eran flexibles, que habían estado llegando los tejanos allí y que en estos, bueno, ellos habían encontrado grandes espacios, territorios donde podían desarrollar, por una parte, los cultivos de algodón, también la ganadería, y esto implicaba, por supuesto, que ellos quisiesen traer las formas de producir desde los estados de donde ellos provenían. Una de las cosas que causa choque con la República de México es la introducción de la esclavitud al estilo como se practicaba en el sur de los Estados Unidos y, digamos, las diferencias culturales que se suscitan entre estos migrantes de los Estados Unidos y ya los mexicanos que vivían en el norte de su país, en lo que era todavía el norte de su país. Puesto que por una parte la mentalidad anglosajona protestante veía en los mexicanos a unos seres que, si tomamos en cuenta varios de los diarios de estos migrantes, los caracterizaban, los describían como flojos, como poco propensos al trabajo. Mientras que la cultura mexicana pues había propiciado una mentalidad algo más patricia, mucho más relacionada con algo que nosotros pudiésemos denominar en Venezuela el discurso mantuano, este del catolicismo, del caballero, el buen hombre, etc. Lo cual hacía, por supuesto, ver en los norteamericanos unos seres demasiado avariciosos, muy propensos al lucro y a, digamos, establecer esa como la idea principal por la cual tenían que vivir. Desde la mentalidad del trabajo, desde la mentalidad de estos migrantes tejanos, podemos nosotros señalar la cita que bueno, observamos acá del libro de Louis Wright, en la breve historia de los Estados Unidos. Él afirma que los anglosajones en ese tiempo tenían la certeza de que su forma de vida era superior en todo respecto a los mexicanos, es decir, había prejuicios desde ambos lados. Y una de las cosas que los migrantes estadounidenses en el norte de Estados Unidos van a señalar constantemente, que van a indicar, que van a traer a luz, es la idea de que el gobierno mexicano no respetaba su propia federación, las propias leyes de su república. Y con este ánimo, posteriormente, estos migrantes se van a levantar en contra del gobierno y cada vez más van a querer autodeterminarse y esta autodeterminación, por supuesto, los lleva a postular con el tiempo la propia idea de una independencia tejana, es decir, de separar Texas del resto de la República de México y conformar allí lo que tuvo históricamente en efecto lugar, que fue la creación de la República de Texas. Una república que se proclama en el año de 1836 y que, por supuesto, no es aceptada por los mexicanos. El general Santa Anna en ese momento lleva tropas a el territorio tejano y lleva a cabo diversas escaramuzas. Entre esas, una de las más importantes es la denominada Batalla del Álamo, muy, sobre la cual se ha escrito mucho en los libros de historia, puesto que se exalta allí un relato patriótico que dice que personajes como David Crockett y otros eh, lucharon en el Álamo hasta que el último quedase en pie. Esta batalla es ganada por los mexicanos, pero luego provoca en el bando de los anglosajones estadounidenses, ahora tejanos,
que viven allí, en ese territorio, una respuesta, y esa respuesta es la de recordar el Álamo y tomar venganza. Por esta razón, muchos de esos rancheros tejanos van a seguir a Sam Houston y van a pelear en diversas batallas, entre las cuales la más importante va a ser la batalla de San Jacinto, puesto que al derrotar a las tropas mexicanas y al derrotar a el general Santa Anna, quien tenía el poder en México en ese momento, lo obligan a firmar el Tratado de Velasco, por el cual él reconoce la independencia de Texas. Texas va a ser una república independiente entre 1836 y 1845, año en el que se anexa a la Unión Norteamericana y se hace un estado más de los Estados Unidos de América. Con esto, por supuesto, nosotros vemos la expansión al oeste de los Estados Unidos, pero es la expansión al oeste de grupos esclavistas, que si bien agrada mucho al Partido Demócrata, que siempre tuvo en mente expandir territorios cultivables y extender la esclavitud, los miembros del partido contrario al demócrata, en este caso los Whigs, del cual posteriormente viene el Partido Republicano, van a ver con recelo esta expansión hacia Texas. Y esto tiene mucho que ver con algo que estudiamos la semana pasada en clase, que fue el Tratado de 1850, que tiene que ver con la aceptación de que Texas fuese un estado esclavista y luego California pudiese entrar también a la Unión como un estado no esclavista en estas negociaciones del siglo XIX entre el norte y el sur para tratar de mantener unida una unión que sufría constantemente fricciones por los desacuerdos en torno a la propia expansión territorial, a la esclavitud y al modo de desarrollo económico que entonces se debía llevar a cabo según unos y otros bandos en el siglo XIX en los Estados Unidos. Bien, en este mapa podemos observar lo que reconoció México como la República de Texas durante esos 9 años de su efímera existencia. Era este territorio que vemos acá, ¿sí?, bordeando en el este con Luisiana, en el norte con territorios indígenas y una extensa área que era considerada zona en reclamación, una zona disputada tanto por los mexicanos como los tejanos en este caso. Fíjense ustedes que las fronteras de México en ese momento llegan hasta el borde con el territorio de Oregón, un territorio que tenía una ocupación conjunta de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, cosa lograda en el primer gobierno de James Monroe y que ambas naciones acordaron. Esto va a ser así hasta el año de 1848, en los cuales se determina cuál será la línea límite que dividirá a los Estados Unidos de Canadá y se reparte en el territorio de Oregón, ganando una buena porción del territorio de los Estados Unidos, quienes se quedan con un territorio tan extenso donde existen hoy día 3 estados, que son el estado de Washington, el estado de Oregón y el estado de Idaho. Bien, básicamente la guerra con México se da cuando los mexicanos se sublevan ante la idea de que los Estados Unidos anexen y se apropien de Texas, ya que esto era visto como un insulto. Ya había sido bastante reconocer la independencia de Texas y ahora costaba mucho más aceptar y abrazar la idea de que Estados Unidos se estaba expandiendo a costas de territorios que le habían pertenecido a México hasta ese momento. En 1845 México retira a su embajador de los Estados Unidos y el presidente James Polk envía a la frontera entre Texas y México al general Taylor. La guerra tiene inicio en 1846 y lo que nosotros observamos es que sistemáticamente las tropas norteamericanas van a ganar las batallas de esa guerra. Son muy pocos casos en los que los mexicanos pueden defenderse eficazmente de
los ataques que venían desde los Estados Unidos. Además, dentro de los propios territorios todavía mexicanos, existen algunos movimientos de sedición y de sublevación. Uno de estos, por ejemplo, es el de el explorador Ramón y algunos de los colonos norteamericanos que se declaran en rebelión contra el gobierno mexicano de California. Ya eso en 1846. Luego de que California pasa a ser un territorio, más no estado territorio norteamericano, en 1848 y 1849 se da una gran migración de norteamericanos a California debido a la fiebre del oro. Todo el cuento que nosotros ya en algún momento mencionamos en clase cuando se encuentran cerca de Sacramento, en los ríos adyacentes, pepitas de oro, y se da la noticia y vienen estos migrantes con la promesa de enriquecerse rápidamente en el territorio californiano, lo que hace que California tenga suficientes habitantes como para redactar una constitución estatal y hacer la petición al Congreso norteamericano para entrar como un estado con igualdad de derechos y deberes como aquellos estados originales que se habían separado de Inglaterra en el siglo XVIII. Bien, las tropas norteamericanas toman Santa Fe y un año después, poco más de un año después, las tropas norteamericanas toman a la Ciudad de México, capital de la República de México, en septiembre de 1847. Esto, por supuesto, es una humillación para la República de México. Muchos de ustedes pudieran preguntarse quizás por qué razón los Estados Unidos no se apropian de todo el territorio mexicano. Les recomiendo que lean el artículo sobre el periódico The American Star, escrito por Kenny Abello. Creo que ya lo hemos hecho y hemos comentado bastante sobre él en el foro que tenemos en nuestro grupo de Facebook de la asignatura. Y algunas de las explicaciones que se pueden dar de por qué Estados Unidos no se queda con todo el territorio mexicano es porque iba a ser algo muy costoso. Los mexicanos ya eran una república independiente y la población no iba a estar del lado de unos ocupadores que culturalmente diferían tanto de su forma de vida y de su manera de ver el mundo, por lo que quizás si hubiesen podido suscitar muchas guerras de guerrillas, esto iba a ser muy costoso a la larga para los Estados Unidos. Y en el Tratado Guadalupe Hidalgo se hizo hincapié sobre todo en obtener aquellos territorios apetecidos por los Estados Unidos como California, para que se reconociera todos los territorios de lo que Estados Unidos denominaría Nuevo México y Arizona. Y así, además, en ese tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos indemnizaba a la República de México comprando con dólares esos territorios que en ese momento estaba adquiriendo, para poder sostener ante la historia y ante la opinión pública que ellos no habían conquistado estos territorios y se los habían arrebatado en México, a México, sino que habían pagado por ellos en una cesión que voluntariamente estaba haciendo la República de México. Por eso en los mapas norteamericanos del siglo XIX, cuando se estudia este conflicto, se habla de la cesión de México a los Estados Unidos y no del arrebato de tierras que en efecto se llevó a cabo a través de la guerra, a través de esa invasión y con la compra, entre comillas, de esos territorios. México pierde más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y luego, en 1853, Estados Unidos necesita algo más de territorio para pasar un tren por ese desierto y también paga por una estrecha franja que se denomina la franja de Gadsden, y allí entonces se lleva a cabo una compra que culmina con la entrega de casi 1.600.000 kilómetros cuadrados que le pertenecían a la República de México y ahora son parte también de ese extenso territorio que geográficamente ocupan los Estados Unidos. Bien, vamos a parar el video y pronto comenzamos con la tercera parte.